Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Programa número 22 de Convencidos. Como siempre, en vivo por hora60.com. Cada lunes a las 18 nos encontrás acá y la grabación la encontrás en el canal de YouTube de Hora 60. Hoy vamos a estar debatiendo sobre educación sexual. La palabra o la sigla que vamos a estar utilizando todo el tiempo es ESI. ¿Qué quiere decir ESI? Educación sexual integral. Vamos a estar profundizando sobre este tema. ¿Y por qué? Porque está basado en una ley que está aprobada hace 12 años. 12 años. Sin embargo, tiene muchísimos problemas para que se puedan implementar por un montón de razones que vamos a estar conversando en instantes. Para eso trajimos a un especialista como cada lunes, pero antes de presentarla, te comentamos que podés sumarte a las redes de Convencidos. Podés entrar en Convencidos TV por Instagram y también Convencidos TV por Facebook y ahí acercarnos tu opinión, encontrar cada una de las grabaciones, proponer temas y todo lo que quieras para comunicarte con nosotros. Como siempre, te comentamos que nosotros desde Convencidos, desde la producción de este programa, tenemos una postura, tomamos partido y te la decimos de frente a vos. En este caso, estamos totalmente a favor de la educación sexual para que la gente desde toda edad puedan tomar conciencia de la sexualidad en el sentido más amplio. También vamos a estar explicando qué quiere decir esto. En este caso, vamos a ponernos un poco en personajes, como dice acá en este cartelito. Vamos a ponernos un poco en anti y la señal de tránsito que vamos a utilizar hoy es a contramano. Vamos a estar un poquito llevándole la contra a nuestra invitada para que esto sea más polémico, para que tenga un poquito más de picante, sea más entretenido. Así que, dicho todo esto, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabiana Andresen? Ella es socióloga de la UBA y también hizo un posgrado en la Universidad de Buenos Aires para ser educadora en sexualidad y género. Y como ella se define, es una profesional más que nada de la praxis. Ella está constantemente trabajando con niños, niñas y adolescentes sobre el tema de sexualidad. Así que conoce muchísimo desde lo teórico y muchísimo más incluso desde lo práctico y nos está visitando acá. Así que bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muchas gracias por haber venido. Bueno, acá estamos. Contenta de estar acá. Excelente. Porque son momentos álgidos para la ESI, hay como un embate contra esta ley que es muy importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y se está tergiversando toda la ley y lo que se ha desarrollado en estos años como algo muy positivo y bueno, hay que defenderla, hay que venir a militar por la ESI. Excelente. Bueno, justamente el diario Página 12 hoy tiene este tema en su tapa. Realmente hay grupos que están totalmente en contra, grupos conservadores, cristianos, especialmente de la parte más de derecha del catolicismo y también de la derecha de los llamados evangelistas, y están militando fuertemente para trabar todo este tipo de educación. Vamos a estar también compartiendo un montón de imágenes mientras escuchamos a nuestra protagonista del día de la fecha para que vayan entendiendo qué es lo que está circulando en las redes, con lo importante que son las redes hoy en día, con los mensajes que transmiten. Primero los que están en contra de la ESI y después los que están a favor y los que van fundamentando por qué es tan importante esto. Tenemos para contarte, antes de arrancar con las preguntas, que llamamos ESI al espacio de aprendizaje para el ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la equidad de género y la valoración de la afectividad. Esos son los pilares de la ESI. Bueno. Estas líneas se van adaptando a cada etapa educativa y se incluyen de manera transversal en las diferentes materias, ¿sí? Es una obligación del Estado Nacional impartir este tipo de educación y de los estados provinciales, tal como lo establece la ley 26.150. Es un derecho de los chicos y de las chicas de todas las escuelas del país, privadas o estatales, confesionales o laicas, de nivel inicial o primario, secundario y para la educación superior. O sea que desde el jardín hasta que termina el secundario tienen que tener ESI. Es como una materia más, como matemáticas y geografía, no se puede evitar que tengan estas materias, tampoco se puede evitar que tengan las ESI. Así que arrancamos ya mismo. Bueno, está hecha la parte teórica. Está perfecto lo que dijiste porque esos son los pilares.
Lo que se debate hoy, que es lo importante, sí, es contanos, el artículo... ¿por qué volvió? Porque hace 12 años está aprobado esto. Volvió con el tema de la ley Por el aborto. La interrupción voluntaria del aborto. Bueno, que todos decían, bueno, si hubiese educación sexual integral, tal cual, bueno, se le dio tanta magia que yo, bueno, hagamos lo que hay que hacer, que es cambiar o reformar o derogar el artículo 5 de la ley, que dice: cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Este artículo, que hace 12 años se incluyó... adaptación a su ideario. Bien. Entonces, esto abrió una puerta. Primero pensaron que era una ventana, pero es la puerta a decir, bueno, yo cierro a las cuestiones como la perspectiva de género, la diversidad sexual y la anticoncepción, cierro mis puertas a eso porque yo en eso tengo mi ideario, mi ideología, y no abro el juego. Entonces quedaron muchísimas escuelas por fuera de la ley, porque es una ley para todos, con jerarquía constitucional, con un recorrido histórico, digamos, en la Argentina desde el 85, que viene a decir, bueno, como provincias católicas, más católicas, San Juan, Salta, Jujuy, como que encerraron en su ideario y dejaron por fuera a la educación sexual integral. Provincias como estas directamente rechazaron los manuales San Juan, que se envió desde el Estado y que vos has acá traído, porque también hay un montón de mitos de qué traen esos manuales ahí adentro. Bueno, a ver, los lineamientos se hicieron en el 2008 acordados con el Consejo Federal de Educación, que fue muy trabajado, muy consensuado, y recién a partir de consensuar todos los lineamientos de la ley, empezaron a trabajar sobre los cuadernillos. El primero que sale, que es para charlar en familia. ¿Por qué? Porque lo que quieren es incluir a la familia en esta nueva perspectiva, que no es nueva, todos venimos educados sexualmente, o en sexualidad. ¿Qué pasa? También no educar es una manera de educar. Entonces, lo que la escuela brinda como ley es que los chicos puedan, y las chicas, acceder a conocimientos basados en la ciencia, en la investigación. ¿Para qué? Para poder protegerse de abusos, de situaciones complicadas dentro del ámbito escolar, de su hogar y de otros espacios, y que tengan las herramientas para reconocerse como un chico, por ejemplo, maltratado, abusado, y estos son de carácter preventivo, o de carácter de alerta, algo está pasando. Uh-huh. En los espacios donde esto no se da, el chico queda encerrado en su propia, digamos, abuso, en el abuso que está padeciendo, sin tener las herramientas de poder metabolizar lo que le está pasando y poder contarlo. O sea, esta educación abre espacios de escucha. Y desnaturalizar que eso que le están haciendo, eso que le está pasando, no es lo común, lo normal, lo que es así porque es así, sino que es una situación que es para alertarse. Es para alertar, y a veces alertar a la familia, porque a veces puede haber, o sea, el 90% de los abusos son intrafamiliares. Entonces, si el niño confía en sus mayores y cree que lo que le están haciendo es lo que debe ser, cuando un niño se da cuenta, cuando hablas de los derechos de los niños, simplemente con hablar con los 10 derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cómo? ¿No me pueden pegar? Ah, pero mi mamá sí puede. Cuando eso empieza a abrirse otra mirada, los chicos salen de lugares muy de heridas muy graves, que mientras más temprano se puedan tomar y hacer cargo y hacer las cosas que tenemos que hacer como Estado, ese niño va a ser un niño menos herido. Bien, te voy a preguntar después más específicamente sobre ese tema, pero ya hecha esta cuestión más inicial, me gustaría ir con algunos mitos y entrar ya de lleno con este personaje del anti, ayudarte un poquito la contra. Dale.
Muchas personas, como vimos recién en las imágenes de las redes que fueron pasando y que están en contra de la ESI, dicen la educación sexual tiene que venir de la casa. Las instituciones, los colegios no tienen por qué meterse y dicen, mis hijos son míos, no son del Estado. El Estado no tiene por qué imponerle una manera de entender la sexualidad a mis hijos. Inclusive hay un hashtag que la verdad que se está difundiendo cada vez más que es con mis hijos no te metas. ¿Los hijos son de los padres o son del Estado en esta disputa? No, los hijos son de las familias, pero no son objeto. O sea, la Convención de los Derechos del Niño saca del lugar de objeto a un sujeto, lo pone en un lugar de sujeto de derecho. Esto lo hace en pos de mejorar la vida de estos niños, niñas y adolescentes que quedaban atrapados en la lógica de objeto. Por lo tanto, a ese objeto se lo castigaba, se lo educaba como quería, no se le preguntaba nada. Esta nueva lógica en el cual el niño está y la niña inserto hace que la patria potestad deja de serlo para ser responsabilidad parental. Hay responsabilidad sobre ese niño y ese niño no es un objeto a mover y a sacar y hacer lo que yo quiero porque no lo es más. Es otra mirada y es una mirada de protección. O sea, lo que hacemos es proteger a los niños de ese entramado a veces familiar, que no lo es en todas las familias, pero cuando sucede, el Estado debe actuar, debe protegerlo. Entonces, lo que hace la ESI, que vamos a lo nuestro, es en los talleres de nivel inicial, lo que se habla es justamente al revés, la intimidad, proteger quién nos toca y quiénes no, los médicos, y cómo y de qué manera. Cuando vos decís nivel inicial, estamos hablando del jardín de infantes. Jardín de infantes. O sea, todo lo que está circulando de que los van a hacer desnudar, al contrario, protegerse de la invasión de algunos adultos y que sepan qué cosas se pueden y qué cosas no sobre el cuerpo de ese niño o niña. Entonces, al contrario, lo que pone en evidencia estos talleres es que los chicos empiezan a contar cosas, no todos, obviamente, pero sí muchos pueden tener ese espacio, a mí me está pasando esto. Bien. Y de poner en alerta a los docentes de cuando tenés un niño muy retraído, tanto en nivel inicial, primaria o secundaria, niños retraídos que vos ves que no circulan y algunas, digamos, síntomas que se ven como de alerta de que algo está pasando en esa intimidad a puertas cerradas. Bien, en ese silencio, en esa forma de aislarse, quizás hay algo atrás. Quizás hay algo. Está no bueno dejar el espacio para ver si sale. Claro, no solo es un niño introvertido, que los hay, sino qué pasa con un niño que nunca juega o que está triste o que tiene algunas dificultades con su contención en orina y se llama eneuresis y ecopresis, que es los esfínteres. Hay para controlar, para que controlar. No pueda ir al baño. Exactamente, no se aguanta o retiene mucho o bueno, tiene problemas. Todo eso se empieza a cambiar la mirada. Entonces, al contrario, la educación sexual hace que los niños puedan saber cuándo su cuerpo puede ser tocado de manera amorosa y no de manera invasiva o siendo objeto de placer de otro, que es lo que acontece. Y que entonces dejarlo a puertas cerradas es dejar a un niño desprotegido. Seguimos con el tema de los mitos. En este caso salgo un poquito de lo que surge desde los padres y vamos a lo que surge desde los educadores. Algunos dicen, no puedo hablar de estos temas porque si no se vienen los problemas legales, las demandas, las quejas de los padres con carta, documento y con un montón de cuestiones que tienen que ver con la justicia y después, como se suele decir, el garrón me lo como yo. Bueno, eso generalmente no pasa, porque como el artículo 5 los ha liberado a los docentes de las escuelas que no dan directamente, y las escuelas públicas han recibido mucho la capacitación y se animan a darla. Hay docentes del primer ciclo, del primero, segundo y tercer año de la primaria, que hacen proyectos de todo un año sobre la ESI, donde yo acompaño, porque yo nunca lo dije, soy orientadora social en escuelas públicas, pertenezco a los equipos de orientación escolar. Por eso es que doy talleres
digamos, en el nivel primario y secundario. El tema es este. Siempre tenemos la ley que nos avala. O sea, yo he tenido problemas leves, pero han venido a hablar conmigo las madres y cuando les explico, les muestro las láminas. ¿Venían a hablar o a quejarse directamente? No, una vino a hablar porque, te doy el ejemplo, me dijo, no, dijo mi hijo que vos pasaste una película pornográfica. ¿Eso era en primario? Primario. Segundo grado, tercer grado. Entonces le muestro la lámina. Yo siempre doy las clases con la docente. Eso es algo que también ayuda, que haya un testigo de lo que vos realmente estás diciendo. Para que no quede tu palabra con la palabra del chico, sino que haya un tercero, un adulto. Bien. Exactamente, eso lo hago siempre. Y por otro lado le digo, esta es la lámina. La lámina es un recreo donde hay distintas situaciones dentro de lo escolar, de juegos, para ver si los chicos y las chicas juegan a distintos juegos, que en teoría son para nenas o para nenes, situaciones donde hay chicos jugando, bailando, participando. Entonces digo, esto es lo que se usó. Entonces, bueno, ahí saltó, bueno, yo tengo hijos adolescentes, fíjate en la computadora, bueno, sí puede ser que haya quedado alguna... Entonces, bueno, pasaba que los chicos necesitan contar lo que vieron, sobre todo si su capacidad de metabolizar una película pornográfica que dejó abierta un hermano, necesitan contarlo, y dijo, bueno, ¿dónde lo vi? En la escuela. Pero bueno, la no madre... es porque son mentirosos, sino que la forma de trabajarlo es eso, ponerlo a eso que le pasó en algún lado, y en este caso lo puso en tu la clase. escuela. Sí. Pero después, nunca, al contrario, hemos hecho los talleres con las familias, y cuando les decimos por qué los hacemos, sobre todo en la prevención del abuso, no sabéis la cantidad de madres que dicen, yo fui abusada. Entonces, cuando aparece eso, yo digo, aparece en mi cabeza la ley Piazza. La ley Piazza, no sé si sabés de qué se trata. Contanos. Bueno, la ley Piazza es la ley del modisto, el de alta costura, que denuncia después de 30, 40 años un abuso sexual por parte de un hermano mayor, que lo marcó, como a todos los que son abusados, fuertemente. Pero tardan muchísimos años, sobre todo si no hay educación sexual integral, en poder decirlo, metabolizarlo, decir que esto que fue. Entonces, la ley Piazza lo que dice que son imprescriptibles los abusos. Entonces, vos tenés gente de 40, de 30, adolescentes que dicen, yo fui abusada. Entonces, eso se hace un acto reparatorio real, que es hacer la denuncia contra esas personas que abusaron en esa etapa de estas personas que ahora son adultas y que recién ahora lo pueden decir. Bien, o sea que si es imprescriptible, no puede decirse, no, pasó hace más de 10 años, por ejemplo, ya está, o 20 años, ya no se puede hacer más nada porque ya pasó la causa, sigue siempre vigente. Por más que hayan pasado muchos años después de que pasó eso, que se hace la denuncia. Exactamente, por eso milito por la ESI, porque habilita que los chicos de manera muy temprana lo puedan decir. Y tiene repercusión en la familia también en este sentido, en madres que se reconocen en esa problemática por lo que les cuenta el hijo. Exactamente. Bien. Entonces, cuando decimos por qué lo hacemos, ahí empiezan a decir, cuando empezamos a decir qué es un abuso, a veces no saben ni siquiera qué es un abuso, pero lo vivieron, lo padecieron y ahí lo pueden decir. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera del Convencidos de hoy, pero ya volvemos en muy pocos minutos con más Convencidos. Sobre la educación sexual, sobre la ESI, y en este caso vamos a hablar de meterles ideas raras a los chicos. Muchos dicen, cuando hablan de ciertos temas como la iniciación sexual, así se dice, la homosexualidad, el aborto, ¿no le están metiendo ideas raras a los chicos en la cabeza? No, al contrario. El hecho de hablar de anticoncepción, de enfermedades de transmisión sexual, hablar del amor, de la afectividad, está estudiado, por lo menos en Estados Unidos, que, digamos, si los chicos se inician 1 año y 4 meses después de la media, o sea, en la Argentina la media es a los 15 años, la iniciación sexual, querramos o no los adultos, los niños, no los niños, pero los adolescentes y las adolescentes
y se inician sexualmente a esa edad. La mayoría de los chicos de la Promedio. Argentina empiezan a tener relaciones sexuales a los 15. A los 15 años. ¿Eso qué hace? Que si, sabiendo que esa es la edad en la que van a iniciarse, si no hablamos, si no decimos, si no nos anticipamos a esto que va a pasar, aunque digamos que no va a pasar, no le estamos dando las herramientas para su primer acto muy importante en la vida de los jóvenes y de las jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan del adulto para esto. Aunque no lo necesiten, lo necesitan. Son pocos chicos los que reciben estas charlas, pero cada vez más, por suerte, porque cuando les preguntabas quién recibió, van levantando cada vez más manos. A medida que pasan los años, yo empecé a dar talleres en el 2009, casi 10 años. Y esto hace que los chicos primero sepan poner su preservativo, que las jóvenes también sepan cómo se hace, si él está muy nervioso. Les digo que la primera vez es nervios para todos. También es la primera con cualquiera, con cualquier primer pareja que tengamos va a ser de nervios. ¿Por qué? Porque cada vínculo... La experiencia lleva eso. Lleva a eso. Tener nervios, a tener presión. nervios, pero cada persona nueva te implica un desafío y también eso va a ser otro vínculo nuevo, también provoca esos nervios. Pero la primera vez tiene muchísimo, contenido afectivo o de presión. También se trabaja sobre las presiones que reciben los adolescentes para iniciarse, ya sea los varones, porque el machito se tiene que iniciar temprano, y por ahí el chico no quiere, pero está empujado por estos estereotipos de género a iniciarse de manera a veces promiscua para ellos mismos, que es con personas que no desean, cuando el deseo es muy importante en una relación. Lo mismo con las jóvenes, que también parece que hay que darle el sí al novio, o se sienten presionadas, y se habla sobre el no. Entonces, al contrario, todo lo que nosotros podamos hablar y poner en escucha previene de situaciones complicadas. Y sí, yo hablo sobre el primer amor o los amores que empiezan a acontecer, porque son fundantes. Y a veces hay preceptoras, piolas o docentes que me dicen, che, esta chica era re alegre y ahora está como... ¿Por qué no? No charlas un rato. Entonces viene sola, ¿no? Porque le digo, bueno, si quiere, viene a charlar. No, yo sé que es una pavada, pero me enamoré y me dejó, y y está mal. Y entonces digo, ¿cómo no abrir la escucha a algo que es fundante? Es los pivotes afectivos que empiezan a echar raíces en cada joven, y que sobre eso a veces fundan toda su vida afectiva. Entonces, ¿cómo no darle el valor que tiene? Entonces, sí, y hablar de la diversidad sexual o hablar de la homosexualidad es hablar del ser. Yo no puedo decir que alguien elige su orientación sexual. No le puedo decir que estás eligiendo. Nadie elige, nadie se levanta un día y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Homosexual? ¿Heterosexual? ¿Trans? No. Es parte del ser. Después nosotros, por nuestra heteronormativa que tenemos en la cabeza, queremos ponerle nombres, definiciones. La etiqueta. La etiqueta. O nos tranquiliza como heteros. Soy esto. Soy. Pero justamente, todos son algo. Pero no son elecciones. Es algo que se asume y no que se elige. Claro, no, soy. ¿Qué pasa? A nosotros no nos cuesta Perdón, al asumir. revés, ¿no? Claro. No es algo que se elige, sino que se asume. Claro, exactamente. ¿Y por qué al hetero no le cuesta? Porque es la mayoría, y el otro tiene que hacer todo un proceso, porque la sociedad tiene distintas posiciones con respecto a etiquetarlo o decir por qué es, y todos quieren dar definiciones o tratamientos, algo que es del ser. Nadie puede tratar el ser, salvo en filosofía. Vamos un poco para los mitos y vamos a seguir, como ya dije varias veces, con el tema de ser anti este personaje.
Con el tema de las instituciones, hay muchos que dicen, a ver, si sabes que estás mandando a tu hijo a una escuela, por ejemplo, católica, que no quiere hablar de todas estas cuestiones, vos ya sabés a qué colegio lo estás mandando. Si no te gusta que no le den ESI, cámbialo de colegio. O a los docentes que quieren enseñar este tipo de cuestiones y en la institución no lo ven con buenos ojos, le dicen, bueno, vos sabés dónde estás trabajando. Si no te gusta, renunciá a otro colegio. ¿Esto es correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque la ley obliga a todos. El tema es el artículo 5, que abrió esa ventana, que es una gran puerta a negar estos contenidos tan fundamentales y fundantes de la sexualidad humana, que la sexualidad humana es parte de nuestro ser, que desde que nacimos, ahora con las ecografías más, cuando ya te dicen el sexo del hijo que vas a conocer, ya empieza a circular toda un imaginario sobre ese niño o niña que a veces no condice en la vida, ¿no? de ese ser. Entonces, es fundamental que los padres, aunque elijan, porque a veces eligen escuelas confesionales por razones económicas, porque es cerca de su casa, y quiere acceder a... Y hay muchísimos chicos y chicas que en toda la polémica sobre el aborto que hubo en nuestro país hace muy poco, los chicos también tomaron parte en las escuelas confesionales. Y fue todo un debate muy intenso, porque, bueno, no sé por qué, pero se dieron en la secundaria fuertemente. En mi escuela estaban los pañuelos verdes y los celestes, y se armaron grandes debates en construcción de ciudadanía. Mi escuela es una escuela donde circula bastante la libertad, podríamos decir, donde tenés una gran diversidad y la expresan. Entonces también se expresaron en la polémica, ¿no? Y la importancia de que la institución deje que se libre ese juego, ¿no? Exactamente, por eso la libertad de dar los talleres, y aparte hay muchos profesores que fueron capacitados en esta ley, y cómo dar transversalmente con sus materias. Entonces en la escuela circula mucho la educación sexual, tenemos digamos, material, usamos los preservativos, los entregamos en los talleres, digamos, es fundamental que todos se apropien de la ley. Por eso conocer nuestros derechos es fundamental. Bien, hablando de apropiarse de la ley, así como hablábamos recién de las instituciones, hay provincias que están muy fuertemente en contra de esto. Tuve la oportunidad de vivir 5 años en Salta, una provincia hermosa en un montón de cuestiones, pero que es fuertemente conservadora y ultracatólica. Y hay muchísimas personas que allí están militando fuertemente para que no se den las ESI. Sí. Y dicen, a ver, respeten la idiosincrasia provincial que tenemos. Los salteños somos así, por supuesto no todos. Hay un montón de gente que está militando también fuertemente para que se pueda abrir un poco la mentalidad en este sentido, como Fernando I. Climen, un gran colega, Graciela Rodríguez, un montón de gente que está con esto. Sin embargo, dicen, no están respetando la idiosincrasia de nuestra provincia. Bueno, la ley está por sobre las idiosincrasias. O sea, lo que el Estado debe hacer es proteger a las grandes mayorías y a las minorías, pero cuando una ley, como la Convención más que una ley, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene jerarquía constitucional, porque cuando se hace la reforma en el año 1994 de la Constitución, es parte de la Constitución en el artículo 75. Entonces, esta convención hace que tanto los padres que creen que sus hijos tienen este derecho pueden hacerlo, digamos, valer, porque es una ley con jerarquía constitucional. O sea, vienen a proteger los derechos a educarse, porque no podés estar por sobre la Constitución. Exactamente. Más allá de que vos pienses que tu provincia piensa de determinada manera, si es una ley nacional, toda provincia tiene que atarse a esto. No, y todas las provincias tienen, es una ley nacional. No es que cada uno elige
Es una ley. A que sí y a que no te atenés. Exactamente. Bien, hay 5 demonios prácticamente que reconocen los grupos que están en contra, que dicen que están escondidos, solapados en la ESI, que son ideología de género, que es la gran palabra que desde Estados Unidos llega, que se fue aplicando acá también. La perspectiva de género. Ellos dicen Claro, ideología de género como claro. esa herramienta endemoniada, aborto, agenda LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, además de los intersex, etcétera, y feminismo radical. Esos serían así como el eje del mal. ¿Hay todo esto dentro de las ESI? Mira, dentro de la ESI yo te puedo decir que sí hay perspectiva de género, pero basta con ver los chicos de que hay digamos, el género que ellos quieren evitar es el de la gran diversidad y complejidad de las familias y de los roles. Cuando vos preguntas que a los chicos chiquititos si pueden jugar al fútbol, y todos te empiezan a decir que sí, que juega cualquier... O sea, ya los chicos lo tienen incorporado. Si las chicas también pueden jugar al fútbol. Las chicas pueden jugar al fútbol, los chicos pueden jugar a las muñecas. O sea, hay una apertura donde los chicos lo entienden. Después por ahí en la casa le prohíben el uso de... Pero los chicos naturalmente agarran un bebé. Bueno, hace cuidan. pocas semanas se viralizó la noticia de un papá que llevaba a su hijo, que a él le encantaba la película Frozen, que está más relacionada por nuestros estereotipos con las mujeres, y tenía su mochilita de Frozen, y que había un montón de gente, adultos, que se burlaba de eso, y otros que por supuesto lo apoyaban. Esto se retuiteó y se compartió en las redes por miles, tanto a gente que estaba a favor y en contra, ¿no? Un nene muy pequeñito. Bueno, pero se va venciendo esto de lo que es de nena y lo que es de nene. Pero se vence, y aparte, cuando vos preguntas, bueno, las mujeres trabajan, la mayoría de las familias trabajan los dos. Hay mucha familia monoparental. Las nuevas generaciones ya van rompiendo con esto, naturalmente casi. Sí, y desde lo visual, vos ves, si sacás una foto en una escuela secundaria, es tan misógino cómo se visten y cómo eligen el look que quieren tener, que lejos está de los estereotipos de la mujer en pollera, que si ves en la calle creo que hay cada 10 mujeres debe haber alguien con una pollera, en el invierno menos, y chicas con el pelo cortito, con el pelo muy largo, digamos, no hay reglas, hay pelos de colores y varones que vienen con pantalones y arriba un vestido, pintadas las uñas, y conviven. Con esto de no hay reglas, los que están en contra se están haciendo un festín. No hay reglas en el sentido de que es negarla, es como que no ven la realidad. Tal vez en las escuelas públicas donde hay más libertad y se circulan, y los chicos, los acuerdos de convivencia institucionales son debatidos por los chicos. Entonces, ¿qué se puede usar? ¿Qué no se puede usar? Quedamos en acuerdos y después libertad. Lo que pasa es que cuesta mucho la libertad, porque para la libertad se tiene que educar mucho. Y los padres no educan, prohíben o niegan, y después la realidad se te va a presentar igual. Porque la diversidad, o que un chico tenga que negar su orientación sexual durante años porque no tiene un espacio para poder hablarlo, para poder expresarlo y poder vivirlo, hace de ese un niño muy solitario y muy herido. Bien, hablabas recién de orientación sexual, en este caso hablemos de identidad de género. Marcos, no sé si la encontrás ahí a la plaquita, hay una imagen que estuvo circulando donde hay fotos de chicos, niños muy pequeños, que están tomando cuestiones que están siempre asignadas desde lo social a lo femenino, como vestidos, etcétera. Y hay muchos que dicen, la identidad de género en la niñez, ¿no? Los niños no tienen autodeterminación, no saben elegir, eso es algo que se lo están imponiendo. Ahí estamos viendo la imagen, eso es algo que le están imponiendo para corromper a los niños, y esos son muy chicos, no pueden elegir. Es un adulto que lo está llevando para ese lado. Bueno, no pueden elegir, es algo que de verdad tendrá que ver con la idiosincrasia de esa familia donde los hijos no tienen voz ni escucha. Pero los chicos, más allá de esta imposición desde afuera, los chicos sí tienen libertad y empiezan a hablar y a decir, y muchas familias promueven la libertad, decir, ¿qué te querés poner hoy? ¿Qué querés elegir? La ropa que se vende hoy para los chicos ya no es rosa y celeste.
Puede ser que haya, para los estereotipos sigue habiendo, pero hoy los colores abundan, por suerte, nos llenan de primaveras en las aulas y en los chicos, y creo que lo que hay que cuestionarse es qué me pasa a mí, porque cuando hacemos las capacitaciones para los docentes, ¿qué me pasa a mí con la sexualidad? ¿Qué me pasó a mí? O sea, se trabaja sobre el docente para que pueda empezar a hablar de esos temas, porque a veces también está vedado. Los docentes somos humanos. Claro. Entonces, y también cargan... Y vienen con historias. Con sus prejuicios, con sus ideas. Todos estamos en un proceso de deconstrucción. Todos. Yo que estoy hace, ponele, más años con el tema, igual reviso permanentemente mis prejuicios. Bien, porque también está la cuestión de la cuestión idealizada del docente como una persona que no tiene como agujeros, diríamos, es una persona sumamente completa en el saber y también tiene que luchar contra sus contradicciones internas. Exactamente. Sus mandatos familiares. A ver, tengo una anécdota con mi compañera hasta el año pasado, Natalia Flores. Sí. Te pido breve porque nos tenemos que ir a una pausa. Nada. Que a un chico le preguntamos si tenía novia. No, tengo novio. Entonces, bueno, eso es algo que tengo que trabajar y que decidimos en conjunto en el equipo, decir, bueno, desde ahora en más tenés pareja. Claro. ¿Por qué? Porque no sabés quién tenés enfrente. Y no tenés por qué adivinarlo, ni ver características, ni nada, porque no venimos a leer qué se pone o qué hace cada uno. Bien, la última, antes de ir a una pausa, el último mito que intentamos hablar con vos, a ver si se puede hacer de forma breve, es un tema pesado, igualmente que con el tema de los abusos, vos lo estuviste hablando un poquito recién, muchos dicen, no le hablemos del tema de los abusos a los nenes, no arruinemos su inocencia. Bueno, la inocencia se arruina con los abusos, no por hablar de los abusos. Hablar de los abusos pone, primero es preventivo, porque el chico que se ve, después de que vos das las charlas y que los chicos empiezan a decir qué cosas sí, qué cosas no, trabajos muy interesantes que se hacen con los chicos te dicen, se van a ir a acercar al adulto responsable, a su docente, a veces una docente de arte, y empieza a contar. Entonces, es al revés. Le arruinamos la inocencia si abusamos de los niños. Y si no tienen un espacio donde poder contarlo. Y la ESI abre esos espacios de escucha porque abre la conciencia de que ha sido abusado o abusada. Vamos a hacer la segunda pausa y ya saldremos entonces de la parte de los mitos, entramos en otro tipo de preguntas. Quédense. Tercer y último bloque de Convencidos, seguimos hablando de educación sexual, esperamos que estén tan apasionados como nosotros que no paramos ni en la pausa de charlar sobre este tema. Seguramente mucha gente indignada, mucha gente enojada con este tema. La idea, por supuesto, en este programa no es imponerte nada, no es tratarte de inferior porque pienses de otra manera, sino simplemente que vos puedas sumar argumentos para que quizás pienses las cosas de otra forma o quizás con más argumentos que antes estés más seguro de lo que vos ya pensabas. Confiamos en tu inteligencia y que vos puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Tenemos más preguntas? En este caso, una encuesta. Dale. Nos dice lo siguiente. Esta encuesta del año pasado, realizada en 2017 por la Fundación Huésped, que trabaja sobre todo con el tema de las personas con HIV-Sida, concluyó que el 86% del estudiantado identifica a las ESI con aspectos biológicos solamente. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, las consecuencias son pensar que la sexualidad tiene un solo aspecto. Y la sexualidad incluye el erotismo, el placer, el deseo. Y circunscribirlo a lo biológico impide entender que hay un vínculo en la sexualidad con los cuerpos. Bien. Con los cuerpos desde el placer. Sobre todo la cuestión cuando decimos lo biológico es simplemente las diferencias anatómicas, pene, vagina, etcétera, aparato reproductor, toda la cuestión interior, ciclo menstrual y básicamente hasta ahí llegamos. Sí, y digamos, tiene que quedar muy claro en los jóvenes de que la sexualidad sí tiene que ver con la reproducción, por eso tenemos que tomar los recaudos en la manera en que nosotros queremos acercarnos o no
a una paternidad-maternidad. Para eso los chicos tienen que saber usar los métodos anticonceptivos. Desde mi perspectiva, el anticonceptivo que yo promuevo es el preservativo, el condón. ¿Por qué? Porque es el que impide la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados bien usados. Tiene un buen porcentaje de efectividad. De efectividad Muy con el cortito, buen uso. ¿desde qué edad empezás a hablar de este tema? Por ejemplo, el preservativo. Bueno, yo tomo las estadísticas argentinas que dicen que la iniciación sexual empieza más o menos, el inicio es a los 15 años. Para ambos, ¿no? Tanto varón o mujer. Y hay estudios en Estados Unidos que dicen que cuando los chicos reciben charlas o talleres de prevención de embarazos no deseados, de transmisión sexual, lo que hace es que retrasa 1 año y 4 meses, lo tienen medido hasta con meses, la iniciación. O sea, cuando uno habla de los temas y habla de que uno puede decir que no por los estereotipos de género, no quiero empezar a tener relaciones ahora, lo quiero decidir porque lo quiero hacer con alguien que tenga una relación de afecto, o no quiero estar... Inclusive siendo hombre, una de las placas que se mostraron, dice, los dos tenemos derecho a decir que no, porque también hay muchos prejuicios que dicen, la mujer puede decir que no, como que la que dispone y el hombre propone, y el hombre siempre tenés que decir que sí, porque si no, sos menos hombre. Exactamente, entonces los estereotipos de género de los cuales tampoco quieren hablar, es que los varones se ven obligados a tener una iniciación sexual temprana cuando no se sienten preparados, cuando no está el deseo o la afectividad, y en la mujer lo mismo, hay que concederle el deseo al hombre. Cuando un vínculo que incluye la sexualidad en los jóvenes, tiene que haber el deseo. El deseo y saber que ese vínculo es algo que los dos acordaron. Nadie obligó a nadie. Y que no está el deseo de uno puesto al servicio del otro. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones de la educación sexual, al contrario, al contrario, detiene algunas... no los hace que se apuren a tener relaciones, saber, sino que lo retrasa. Lo retrasa. ¿Por qué? Porque se empiezan a empoderar de su deseo. Bien. No es poca cosa. Esta pregunta tiene una intro un poquito larga, pero me parece que es muy, muy interesante. Vale. Una nota del diario Clarín, sorprendentemente, es muy interesante al respecto de las estadísticas que da. Dice, esto se publicó el mes pasado, que según una encuesta privada, solo el 20% de los chicos recibe ESI en el aula. ¿Sí? En las últimas pruebas Aprender, que son las del Ministerio de Educación, se les consultó a los estudiantes del último año del secundario, los que ya se están por ir del secundario, si hay temas y actividades que la escuela no abordaba y ellos les gustaría que lo hiciera. Y el 75% dijo que sí, y de esos chicos que dijeron que sí, que había un montón de temas que no se daban y a ellos les gustaría conocer, el 79% mencionó a la educación sexual. Casi 8 de cada 10 chicos dijeron, a mí me gustaría que se hable más de educación sexual. Sí. ¿Qué te plantean los adolescentes? Brevemente, me gustaría saber qué es lo que te plantean los adolescentes, porque además hablamos mucho de qué le damos nosotros de información a ellos. ¿Qué información te dan ellos a vos? Y también los estudiantes de primaria, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que sale de ellos hacia vos y no viceversa? En primaria y en los primeros 3 años de secundaria, lo que les interesa mucho son sus propios cambios corporales, que vienen también los cambios psicológicos y los cambios de vínculos con sus familias, su intimidad, los grupos de amigos. Eso de verdad les interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo sienten, lo perciben y no pueden entender que es algo que les está pasando a casi todos. Y también cuando estás con ellos, lo que yo marco mucho es que estos cambios no son para todos en el mismo tiempo. También hay estadísticas. 12 años el desarrollo de la mujer, los varones son más tardíos, 12, 13. Y el tema de la pubertad. De la pubertad, cuando tienen su primera... la menarca, la menstruación. La menarca, la menstruación, y el nombre se llama enarca. Bien. Entonces, esas situaciones no se dan al mismo tiempo para todos, y tenés chicos más bajitos. Entonces, sí se los tranquiliza de que en algún momento va a pasar, pero no va a ser para todos igual.
y que también estos cambios biológicos provocan esta revolución hormonal, cambios en sus comportamientos. Con la familia, por ahí las padres dicen, no habla más conmigo, y no. Y me cierra la puerta del cuarto, y sí, no te la cierra porque es su intimidad. Entonces, esto también es parte de los derechos de los... No te la cierra a vos, sino que la cierra porque es una construcción que tiene que ver consigo mismo, no tanto con el padre o la madre. Y empiezan una exploración que tiene que ver con la masturbación, con cuestiones de reconocimiento de su propia intimidad y de sus propias ganas de tener espacios de pensar, que antes los compartía y que ahora empieza a compartirlo o con amigos o con alguien con el cual tiene más afectividad o algún novio, digamos, en los primeros amores, y las familias quedan como afuera y se sienten como muy vulneradas estas madres o padres donde los niñitos ya no les hablan porque ya no son niños, sino son adolescentes, que tienen otra mirada y que después necesitan de la mirada de los padres atenta, de lejos, mirando, estar atentos, no invadirlos. Entonces, todo esto es un proceso que a veces también charlamos con los padres. Bueno, cuando se articula en la primaria... Es difícil, ¿no? Además, ¿cómo haces para darle su espacio, pero no dejarlo desprotegido? ¿Cómo haces para estar atento a lo que le pasa sin asfixiarlo? Exactamente. Es todo un aprendizaje para el padre también. ¿Y los padres pueden acercarse en este sentido? Sí, cuando nosotros lo llamamos cuando vemos que hay o una asfixia o un abandono. Porque ambas situaciones lo ponen muy ansioso. Los extremos. Los extremos. Entonces, ¿cómo? También es un aprendizaje para nosotros, los padres y los docentes también. Te acercás y ¿qué es lo que te quiere contar? ¿Y cómo? Entonces, bueno, tenés que tener esa capacidad, digamos, de profesional de escuchar. Esto es muy complejo. Nosotros articulamos primaria y secundaria y generalmente cuando vienen los padres y los chicos hablamos de esa transición. Con los videos de Paca Paca y de los mismos que elaboraron estas guías, hay espléndidos videos de Canal Encuentro, donde se ve ese pasaje de la infancia, que también es la muerte del cuerpo infantil, o el pasaje, que también es todo un trabajo, que también para los padres es dejar, si vos ves... Claro, un duelo interno, tanto para el niño como para los padres. Vos comentabas también fuera de aire que estos apuntes, estos cuadernillos con los que enseñan los educadores, están en internet. Si hay dudas sobre lo que tienen y lo que no tienen, vos comentabas que están en internet. Sí, están en internet todos. A disposición de cualquier persona. De cualquier persona, sí, entran al portal de educación, es portaleducaciongov.ar, y ponen cuadernillos de ESI directamente y ahí aparece todo lo que está y lo que no. Todos. Perfecto. Nos quedan muy poquitos minutos. Dale. Quería preguntarte, a ver, más allá de lo que se pone formalmente que tiene que tener cada etapa de la ESI, ¿cuál sería el concepto más importante? Si lo puedes hacer breve, es una pregunta quizá un poco amplia, pero ¿qué tiene que tener lo que se le da a los niños de jardín? A los de la primaria en la primera parte, primaria en segunda parte y secundaria. ¿Cuál es como el concepto clave de cada una de esas etapas? Bueno, en la etapa inicial lo que es muy, muy necesario es este resguardo del cuerpo, del cuidado para prevenir abusos. Bien. El niño debe saber quién y cómo debe ser tocado. Porque no por ser la mamá o el papá pueden... O sea, los chicos se los educa para que cada vez sean más autónomos y se hagan cargo de su digamos, higiene. Entonces, todo eso tiene que tener un límite. Tanto un médico, cómo lo va a tocar, digamos, todo eso sí se charla, porque es muy... Una delgada línea muy difícil de explicar. Una delgada línea que en un niño que debe ser protegido y está en una edad de ser protegido, es una línea que puede ser complicada. Bien. Entonces los chicos sí tienen que saber sobre intimidad. Y también los juegos infantiles, hasta cuándo, qué cosas son de la intimidad. Primaria. Lo mismo en los primeros 3 años. Se trabaja mucho sobre el abuso y las diferencias que tienen que quedar muy claras.
Y empezamos con el no te acerques, este es mi espacio. Bien. Al contrario, La esto decisión y el propio que dicen progreso. que se van a toquetear, no, al contrario, nosotros no promovemos eso, al contrario, Ese promovemos... juego de cosquillas, todo eso es mentira. No, existe nada, de eso. no. Sí la efectividad para que si hay una reconciliación, cuando hubo violencia, que vos hagas que dos niños se abracen para sacar el enojo, eso se promueve lazos de amistad, vínculos solidarios, Bien. todo eso. Con los segundos, La última parte del primario. Cuarto, quinto y sexto, empezamos a trabajar el tema de los vínculos, de la convivencia, de las diferencias. Ya empieza la preadolescencia en algunos Claro, casos. y aceptar las diferencias. También empezamos, muchos ya están con las redes sociales, entonces toda la prevención de los abusos en las redes sociales, Bien. también lo charlamos con las familias. Una problemática nueva, hace 20 Es años. no nueva, estaba. pero bueno, está siempre les digo a los chicos, ustedes no van a ir al frente de su casa y van a poner todas las fotos. También hablamos de armar y que todo el mundo las vea. La cuestión de la intimidad. La intimidad en las redes sociales y la construcción de la identidad digital. Bien. ¿No? Eso es también empezamos ahora, sobre todo con Sí. el boom de las redes, que los chicos cada vez tienen teléfonos desde más pequeños. Bien. Con los primeros 3 años de la secundaria, primero, segundo y tercero, sí se habla de los cambios corporales, de la convivencia, de los primeros amores, porque ya se enamoran y les gustan los chicos y sufren. Y bueno, y también porque en la ESI está todo lo que es la convivencia y convivir con lo diverso. Y si nos miramos, siempre los hago mirar, digo, no hay ninguno igual al otro. Entonces, ningún rasgo es para burlarse, ni es para... somos todos diferentes. Entonces, bueno, la aceptación de la diversidad. Y sobre todo en los últimos 3 años de la secundaria, es todo esto, bueno, los amores, los primeros amores, las primeras relaciones, el uso del preservativo, el tema del género. Nosotros en la escuela tenemos 2 chicos trans que se han acercado a problematizar su situación y la escuela hizo lo que tenía que hacer, que es acompañarlos. Bien. Y después el tema, bueno, sí, de la anticoncepción y sobre todo el uso correcto del preservativo. Con eso tenemos un Panorama bien amplio. Ya estamos sobre la hora. En 30 segundos, ¿será que se puede resumir algo muy chiquito mirando la cámara? ¿Qué le dirías a la persona que está ahí mirando y que está en contra de la educación sexual? Es el clásico de este ciclo, pero es una pregunta muy importante también. Bueno, yo diría que si nos informamos, si leemos, si estamos atentos a de verdad querer educar a nuestros hijos, la educación sexual es parte fundante de ese niño, niña o adolescente que tengas. ¿Por qué? Porque le vas a dar las herramientas para poder ser un ser humano saludable, amoroso, abierto, y no tengan miedo de hablar de sexualidad, porque hablar de sexualidad es hablar de casi la vida misma. Yo quisiera leer una frase de una actriz muy cortita, que nos tenemos muy que cortita, que dice: la diversidad es fortaleza, las diferencias son maestros. Si tememos a lo diferente, no aprendemos nada. Si tememos a lo diferente, no aprendemos nada. De Anna Gatsby, que lo dice en Nanette, un stand-up que hizo en Australia. Excelente. Vale la pena. Fabiana Andresen, muchísimas gracias por tu participación. Nos reencontramos el próximo lunes a las 18 horas, como siempre, Gracias. por hora60.com.